Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Quien les habla, Mimi Prado, y en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta, en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense y que también pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Nuestro tema de hoy, imprescindible, es hablar de las elecciones en la Unión Europea que el 6 y 9 de junio 27 estados nombraron a 720 eurodiputados, expresión de una democracia supranacional. Uno de los grandes desafíos de esta elección era constatar el crecimiento de la ultraderecha y de su capacidad de influencia en el futuro de la Unión Europea. Digo que uno de los desafíos, porque hay varios desafíos en relación a esta elección. En este primer desafío, si bien creció mucho la ultraderecha, sigue no teniendo suficiente fuerza para redirigir y controlar el Parlamento Europeo. También hay que señalar que en estas elecciones hubo diferencias nacionales importantes y es el segundo punto de análisis importante. Así como en España, Irlanda y en otros países no significó ningún cambio importante, sí realmente importante en países fundadores de la Unión Europea como Francia y Alemania y en países como Austria, Italia, en el que como resultado Macron disuelve el Parlamento, por ejemplo en Francia, y convoca a elecciones, renuncia al primer ministro de Bélgica o en el caso de Alemania, la CDU alemana le pide al primer ministro Scholz que se someta a una cuestión de confianza. Así que importantes y posiblemente más que nunca en su historia estas elecciones europeas. También hay que señalar que sigue la mayoría en el centro derecha y en el centro izquierda, ambos que apoyan las posiciones de la OTAN. Sin embargo, definitivamente va a haber un parlamento mucho más conservador, con un PP fortalecido, con la extrema derecha creciendo muchísimo, duplicándose, con los verdes desapareciendo casi del mapa o desplomándose, digamos, mejor que desapareciendo, y los socialistas manteniéndose. Pero lo importante de todo esto es un punto de inflexión para Europa? Esto va a hacer cambiar realmente las cosas en una Europa que está en una policrisis con un no crecimiento económico, incluso una deflación en algunos países o un crecimiento muy pequeño en otros, con una policrisis nacida del COVID, una nacida en el COVID, otra provocada por la migración, ¿verdad? Rechazada, y ahora vamos a profundizar en el programa, por la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y algunos elementos más que hacen ver algunos que desde 1990, en realidad esa imagen de Europa conquistadora del mundo con su Unión Europea y sus excelentes resultados, empieza un declive en el que ahora se señala con muchísima claridad cómo la desfiguración de los partidos de centro derecha y de izquierda empezaron a desdibujarse desde que se implantó el neoliberalismo, empezaron a moverse en el mismo escenario con pequeños matices de diferencia y que como no resultados logrados frente a esta policrisis, la población pareciera inclinarse hacia los extremos, hacia el extremo izquierda y hacia el extremo derecha. La mayoría hacia la extrema derecha, dándonos una visión muy preocupante de lo que puede pasar en Europa.
No sé si me alargué más de la cuenta, Fausto, pero la preocupación de lo que está sucediendo ya lo señalamos, en Estados Unidos con 3 programas, pero ahora en Europa realmente nos obliga a profundizar en este tema. Efectivamente, el proceso de Europa es como un trampolín. En alguna medida, la caída del muro de Berlín en los 90 significó precisamente no la decadencia de Europa, sino el ascenso de la Unión Europea, porque es la caída del muro de Berlín que permite la unidad de Alemania, que permite el desarrollo del euro e incluso la formación propiamente dicha de la Unión Europea y el espacio Schengen. O sea, hay todo un proceso de ascenso europeizante que luego obviamente se va a ver chocado, y de hecho Europa y la fe que el mundo tuvo en Europa se mantuvo durante mucho tiempo. Yo te diría que incluso llegó hasta la propia guerra de Ucrania, cuando en general el prestigio de Europa era bastante fuerte. Pero bueno, lo que es la propia Unión Europea es otra cosa, porque de hecho no es un organismo democrático. Pero tiene elecciones y nada menos que las elecciones, el cuerpo que surge de las elecciones es el que menos decide, el Parlamento Europeo. Y en esta ocasión, con una abstención de más del 48%, tuvieron lugar las elecciones. Las encuestas fueron muy acertadas, se preveía una victoria o un ascenso de la extrema derecha y eso es lo que ocurrió en algunos lugares de una forma brutal. Las elecciones al Parlamento Europeo tienen poco atractivo para los electores porque no significa realmente nada en sus vidas diarias. Y la apatía electoral es cada vez mayor porque cada vez hay mayor decepción en todas las políticas, sobre todo las políticas sociales, con un resultado en que más de la mitad o casi la mitad de los electores se abstuvieron de acudir a las urnas, pero son importantes. Son importantes porque las elecciones europeas sirven como un globo meteorológico que mide el ánimo político de las poblaciones, indica con claridad las fuerzas tendenciales que reflejan el dinamismo de las corrientes de opinión y de las corrientes culturales en los países europeos. Y esa es la importancia que tienen, no la política, porque no van a incidir en absoluto. Incluso si hubiera ganado con mucha mayor fuerza la extrema derecha, habría indicado simplemente más esta tendencia. Por eso cobran importancia los resultados de estas elecciones, porque acentúan el giro generalizado hacia la derecha y la extrema derecha de todos los escenarios políticos. La izquierda va retrocediendo, la derecha avanzando, la extrema derecha cobrando cada vez más fuerza. Es un movimiento generalizado de derechización de Europa como no se había visto desde el ascenso de Hitler al poder en 1934. La gran diferencia es que el ascenso del fascismo y del nazismo tenían enfrente a la oposición de grandes partidos obreros que se les oponían. En el momento decisivo se dividieron y entonces Hitler con 1/3 de votos fue nombrado canciller alemán. Pero esta vez no existe ni eso. No hay movimiento obrero ni grandes partidos de izquierda y la socialdemocracia está totalmente derechizada y languidece. La extrema derecha se ha ido convirtiendo en la fuerza política más dinámica de Europa. Y vamos a tratar de ver algunos casos paradigmáticos, comenzando con Francia. En Francia, los dos grandes partidos de extrema derecha, el partido Agrupación Nacional, Rassemblement National de Marine Le Pen, y el partido La Reconquête, la Reconquista de su sobrina, Marion Maréchal, sumado los votos de ambos partidos, lograron el 40% de los votos. Un récord histórico más que sorprendente. Jamás en la historia ha ocurrido algo así. El partido Le Pen logró solo
el 32% de los votos, más del doble de lo que logró el partido de Macron, que se quedó apenas con un poco más del 14%. Pero aparte a las comparaciones electorales, se debe tomar en cuenta el carácter trascendental histórico de estas votaciones. Desde hace 40 años, desde 1984, ningún partido había obtenido en Francia más del 30% de los votos en las elecciones europeas. Ningún partido. Y hoy quien lo logra es un partido de extrema derecha. Es toda una tendencia clara. De este modo, el partido de Le Pen va a poder enviar la mayor delegación nacional de diputados al Parlamento Europeo de ningún otro país de Europa. Tendrá más diputados incluso que la del viejo partido de Merkel, los democratianos alemanes, que van a la cabeza en Alemania, pero tuvieron un resultado un poco menor que el de Marine Le Pen en Francia. El resultado de la derecha extrema francesa de Marine Le Pen es aún más espectacular si se tiene en cuenta que 2 veces seguida ha aumentado el 50% de sus diputados. Una clara tendencia que se nota en Francia, y si las elecciones presidenciales fueran hoy, Marine Le Pen sería casi sin duda alguna la presidenta de Francia. Y eso empuja a Macron al abismo. Eso hizo que las elecciones se revelaran como un referendo sobre Macron y su zigzag, su bamboleo de derecha a izquierda, su improvisación, su desprecio soberano, monárquico por el debate parlamentario, su arrogancia y la enorme, fantástica imprudencia temeraria de pedir a los países de Europa que lleven tropas a Ucrania contra Rusia, también le pasó la cuenta. Los resultados de las elecciones europeas en Francia se tradujeron en la mayor humillación de Macron en toda su historia política y pueden ser apreciadas como una protesta contra todas sus políticas, como un rechazo a la guerra de Ucrania, ya que Marine Le Pen fue casi la única candidata de extrema derecha que centró por la paz su campaña electoral, además de la inmigración, fue la única, además de la extrema izquierda, de los insumisos que se centró por la paz. Caso particular importante en Francia, todos los votos sumados de las izquierdas son más que los votos de Le Pen. Sí, pero la izquierda decidió ir dividida, llena de estúpidas veleidades que hacen recordar el ascenso del fascismo gracias a la división de las izquierdas. El País tiene un titular muy bueno para uno de sus artículos, y es: la división de la derecha la fortalece, ¿verdad? Pero la división de la izquierda la destruye, ¿verdad? Y es lo que estás diciendo, veleidades de la izquierda permitiendo que el fascismo suba de nuevo, como que no aprendiéramos de la historia. No aprendemos de la historia, Pero claramente. hay un elemento importante. Ayer una carta de los partidos de izquierda firmando todos en Francia diciendo que van a ir juntos a las elecciones. Es decir, con la firma de todas las organizaciones. Un paso adelante. Es correcto. Si vemos Alemania, fue otro lugar donde las elecciones europeas significaron un terremoto político. El partido Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, con el 16% de los votos nacionales, se convirtió en el segundo partido de Alemania, desplazando al tercer lugar al Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, que es una cosa increíble. Es la socialdemocracia alemana en el tercer lugar en Alemania. O sea, quienes aquí en Costa Rica se formaron teniendo como hermano a la socialdemocracia alemana, deben estar muy asombrados. Y También en Alemania, y muy tristes. yo no me entristezco tanto por la socialdemocracia alemana porque necesita muchos golpes para reaccionar y los golpes son sanos. Creo que le hace bien. También en Alemania la socialdemocracia en el gobierno, con solo 15% de los votos, tuvo el peor resultado electoral de su historia. Y sus socios en el gobierno, liberales y verdes, cayeron al punto que el cambio climático, que había sido el tema dominante en 2021, pasó
a ser totalmente irrelevante. Se dice que ya el problema no es combatir el cambio climático inevitable, sino adaptarse a él, y los verdes todavía no lo han entendido. Y Muy perdón, parecido. los agricultores y los industriales que sienten, ¿verdad?, que se está destrozando su forma de vida tradicional, imposiciones muy violentas de parte del gobierno para protegerse del cambio climático. Ese también es otro sector que se derechizó. Muy parecido que en Francia, igual que todos los votantes europeos de ultraderecha, los votantes de la AfD, de la Alternative für Deutschland, rechazan la inmigración y quieren mayores obstáculos al ingreso de extranjeros. Pero, igual que en Francia, manifiestan indignación por la conducción del gobierno en la guerra de Ucrania y temen la muy probable pérdida de prosperidad como consecuencia de la ruptura de Alemania con Rusia. Esto específicamente son los únicos que lo notan, y los de Hungría y los de Austria. Pero sobre todo el crecimiento de la extrema derecha ha sido producto de una creciente desconfianza en las capacidades de los gobiernos de defender los intereses nacionales y la forma tergiversada con la que los medios de comunicación presentan la guerra de Ucrania. Tomo el caso alemán para indicar otro fenómeno trascendental. En la lucha contra el cambio climático, dirigido por los verdes. Los verdes son alemanes. Pues bien, la guerra de Ucrania hizo volver al carbón y a los combustibles fósiles. El cambio climático quedó de lado. El Partido Verde Alemán se volvió el más guerrerista de Europa. Es que es Y como, inconcebible. sí, no, estamos en un mundo vuelto al revés. Yo recuerdo, Mimi, en la época juvenil, cuando estábamos nosotros apoyando a los verdes que dirigían el movimiento pacifista en Alemania contra la colocación de proyectiles nucleares estadounidenses dirigidos contra Rusia, el movimiento de la paz. Bueno, ahora los verdes son los de la guerra. Los verdes perdieron el 25% de sus diputados en toda Europa. Porque Y en Alemania, el electorado ve cuando hay traición a los principios, no solo ineficiencia, sino también traición. Se desdibujaron, ¿verdad? Y por lo tanto casi desaparecen en esta elección. es que de alguna manera, Mimi, el electorado de los verdes tiene una memoria histórica. Es Claro. decir, ellos fueron parte del movimiento pacifista y no van a seguir en un partido que se volvió guerrerista. Increíble. Josh K. Fisher, ¿verdad? Que fue ministro de Relaciones Exteriores y fue fundador de los verdes. Bueno, ahora es un patriarca de destruir a Rusia. Muchos quieren ver en este ascenso de la derecha un movimiento comprensible de oposición a los gobiernos de turno, como votos de castigo. Pero los resultados de las direcciones, aquí me paso a Italia, desmienten esa impresión. En Italia salió como neta vencedora Giorgia Meloni, que confirmó la popularidad del Ejecutivo. Su partido, con casi 29% de los votos, Fratelli d'Italia, ganó las elecciones y confirmó a la extrema derecha italiana, heredera directa del fascismo. El partido fascista cambió de nombre. ¿Mm? Heredera directa del fascismo de Mussolini como una corriente política fuerte, permanente y en ascenso. Fratelli d'Italia, o sea, el fascismo de nuevo, aunque no en el mismo nivel de Mussolini, pero que sea el partido más popular en Italia, dice mucho. Y además Incluso, debilitó in, a los otros socios de extrema derecha y se me lo convirtió, arran, ¿verdad? me lo, me lo quitaste de la boca. Sí. Eh, se, salió dominando a sus socios de gobierno, especialmente la Liga Ajá. y al partido Fuerza Italia de Berlusconi. Salió como la gran ganadora. En Hungría, el partido Fidesz de Víctor Orbán, también en el gobierno, logró un impresionante 44% de los votos. Y si para ver las tendencias se sumara el 30% de los votos de TITSA, el otro partido de extrema derecha, eso mostraría que en Hungría el electorado
de extrema derecha es cercano al 70%. Y en Austria también ganó la extrema derecha con el Partido de la Libertad de Austria, que logró el 26% de los votos y por primera vez en las elecciones europeas gana la extrema derecha en Austria. Más adelante vamos a hablar un poquito más de Austria porque es muy especial. Hay dos temas, antes de que vuelva, Alemania. Hay una interesante división entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, y cómo Alemania del Este se va más que la del Oeste por los ultra izquierda y ultraderecha, ¿verdad? Y en Meloni, eran dos elementos para no dejarlos descolgando. ¿Cómo cambia esa visión de anti-Europa, casi que tenía Le Pen y Meloni, a Italia va a cambiar Europa? O sea, tomemos Europa y la cambiamos, ¿verdad? Yo voy a volver otra vez un poquito a lo que está pasando en Francia y a lo que está pasando en Alemania. Pero por lo pronto, ¿qué pasó con la izquierda europea? En general, el peso se mantiene, pero hay una incapacidad que estamos hablando de presentar un frente unido y recuerda las divisiones que ya hablamos. De hecho, en los lugares donde se presentó unido, como en los Países Bajos, una alianza de socialdemócratas y verdes frenó el partido ascendente de Geert Wilders, que había ganado las elecciones parlamentarias apenas el año pasado y ahora quedó de segundo. Igualmente pasó en un lugar extraño, en Finlandia, una unión de izquierda, pero no de la izquierda tambaleante socialdemócrata, una unión de una izquierda mucho más radical que esa, logró que los verdaderos finlandeses, el partido de extrema derecha, perdiera y pasara del 13.8% de votos que tuvo en 2019 a tener solo el 7%. Está Claro contraste en Finlandia con el aumento de la extrema derecha en todo el continente. Esto es un momento para el justo quiebre. para hacer el corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De regreso con ustedes, nuestro tema, la Unión Europea y lo que reflejan las elecciones del pasado 6 y 9 de junio. Fausto, estabas analizando el papel de las izquierdas. ¿Te quedó algo pendiente? No, básicamente es el hecho de que las izquierdas, lo que quedan de las izquierdas, a diferencia del pasado, no tienen un respaldo sociológico como antes. Su respaldo es completamente diferente al tradicional, por lo que las veleidades son todavía más fuertes. No tienen un respaldo de un movimiento obrero poderoso que les dé solidez. Y eso es lo que les crea ese aspecto, sobre todo casi ideológico, sin sostén sociológico. Fíjate que leí un artículo muy interesante en que decía, que una encuesta, y de ahí resulta que los europeos muy pocos se consideran obreros. Es decir, ya en la casilla de obreros muy pocos señalan esa condición. Y hacen bien, y fíjate bien que los norteamericanos le dicen clase media. Exactamente. Cuando decimos que la clase media dejó de ganar, no es clase media, estamos hablando de la clase obrera. Bueno, a esta altura, dicho eso, nos debemos de preguntar cuál ha sido el papel de la guerra de Ucrania en las elecciones europeas. La realidad es que el eje de la paz tuvo muy poca presencia en las líneas de propaganda electoral y el tema pesó muy poco en sus resultados. Aunque en Alemania más del 40% del electorado en todos los partidos, yo estuve viendo las encuestas hoy en la mañana, está por la paz. Hay que comprender que todo el espectro político, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, y toda la prensa ha estado a favor de la guerra. Y eso incide de alguna manera en la formación de opinión y en el tipo de inquietudes que los europeos manifestaron. Ellos manifiestan su oposición a la guerra en la forma de manifestar su oposición a los resultados que la guerra está teniendo. Pero dato curioso fue que en Alemania y Francia y también en Austria, las posiciones por detener la guerra se situaron en los dos extremos electorales, Ujú. la extrema izquierda y la extrema derecha.
De hecho, en Francia, la guerra dividió a la izquierda. La guerra dividió a la izquierda, porque el Partido Socialista apoyó la guerra y estaba metido precisamente en la izquierda de los nupes. Y los insumisos se mantuvo en contra de la guerra. De hecho, solo los insumisos y el partido de Le Pen abogaban por la paz. También Igual los ocurrió dividió en menor medida, pero también los dividió el tema de Gaza. en mucha menor medida. Ujú. Pero igual ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, me refiero al tema de la guerra, donde cada izquierda defendió su propio imperio. Me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial. Y en ese orden de cosas, bueno, por el momento la vida sigue igual porque las elecciones no van a tener ningún impacto. Pero la alarma del avance de la derecha es más que político, es un proceso cultural de deconstrucción de una ética social y cultural que hasta ahora habíamos dado por descontada en Europa y estamos descubriendo que no lo está. Y En está los países, en dos puntos esenciales, ¿verdad? Uno, todos los avances de género crea una enorme división y aparece. Y dos, y el más importante, que es el que le da voz a la mayoría, que es el tema de la migración y sobre todo la fobia, la islamofobia que lleva la inmigración a la mayoría de estos países, porque la inmigración no tiene esos problemas en España, donde la inmigración es más latinoamericana, ¿verdad? No es más el otro el que está. en realidad en España hay una fuertísima inmigración también del norte de África. Yo Sí. creo que más bien el tema fundamental y de hecho hay una fuerte corriente antiinmigratoria, sobre todo en el sur de España, pero no entremos en eso. En los países escandinavos, en Alemania, Francia, Italia, en la misma España, el tema de fondo es el destino, el futuro, hacia dónde se mueven las almas europeas. El gobierno de Macron y el partido de Meloni chocan solo en las formas. No tienen muchas diferencias en lo que respecta a los principales temas. De hecho, Macron asumió las políticas antimigratorias de Le Pen y Le Pen votó a favor y lo felicitó. Así En es. todas partes, la austeridad sacrifica lo social. No hay grandes fuerzas sociales que logren luchar por el tema social. Y el gasto militar, ese se da el lujo de sacrificar el tema social. De ahí que las tendencias políticas que se revelaron en las elecciones al Parlamento Europeo apuntan a la profundización de las crisis políticas, sociales, económicas en toda Europa y en particular las crisis políticas inmediatas en Francia, Austria y Alemania. Vamos a Francia. Ya lo dijimos, Macron es el gran derrotado, humillado y decidió algo insólito que quiero tratar de explicar con más detalle. Como hemos dicho, las elecciones al Parlamento Europeo no influyen en nada en la política nacional de ningún país. Los países pueden seguir perfectamente igual, no tienen que hacer nada. Pero los resultados electorales reflejan un cambio en la correlación de fuerzas dentro del país, dentro de los países. Y ahí en Francia se mostró que el partido de gobierno de Macron había caído en el punto más bajo de su historia y básicamente que ya no gozaba de respaldo popular, sino todo lo contrario. Y esto lo decían desde antes las encuestas. Y entonces ya en el seno del partido de Macron se esperaba eso. Pero la idea de una disolución de la Asamblea ni se pasaba por la cabeza. Todo lo contrario. Sería un disparate, dijo un ministro. Sería una locura, dijo otro. Yo, dijo otro ministro, yo francamente no veo ni por un segundo que el presidente Macron disuelva la Asamblea y llame a elecciones, porque jamás va a llamar a elecciones en el momento en que la extrema derecha está tan fuerte. Era lo lógico, porque disolver la Asamblea equivaldría a ofrecerle en bandeja de plata la posibilidad de ganar mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa a la extrema derecha. Algo impensable.
Si eso llegara a ocurrir, y ya ha ocurrido, no con la extrema derecha, sino con otros partidos, una vez por lo menos, Chirac disolvió la asamblea y tuvo que gobernar con otro Cierto. partido en la asamblea legislativa. Pero si eso llegara a ocurrir, ¿cómo iba a poder seguir gobernando Macron con una asamblea en manos de Le Pen? Parecería absurdo. El mismo Macron había dicho que el resultado de las elecciones europeas no se iban a resolver en Francia, sino en Europa. Ahí se iban a acomodar la fuerza. Pero como se sabía que perdería, circularon montones de hipótesis. Uno decía, va a remodelar el gobierno, va a llamar a referendo. Las cosas se moverán, pero despacio, con cuidado. Él es cuidadoso, era la opinión dominante. No tiene ninguna razón para actuar ya. No hará nada antes de verano. No va a moverse antes de los Juegos Olímpicos. No va a cambiar nada antes del otoño. Y en ese momento cayó el trueno de Macron. ¿No No vieron había, que Macron no podía gobernar con un Marine Le Pen golpeando la mesa y con una asamblea, un congreso que le era contrario, ¿verdad? Que ya no resistía más. Eso no lo tomó en cuenta la mayoría que hacía análisis. bueno, la realidad es que nadie sabe todavía cuál fue la verdadera lógica o la verdadera inteligencia de semejante movida. Todavía, incluso yo sigo pensando que es un disparate. No Pero, habían pasado 10 minutos, porque el tipo es muy improvisado. No habían pasado 10 minutos del anuncio a boca de urna de la aplastante victoria del partido de Marine Le Pen. No se habían declarado oficialmente los resultados cuando Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas 21 días después. pero ojo, no ha pasado ni un día de esa acción de Macron y publica una carta toda la izquierda unida, desde los insumisos hasta los socialistas, pasando por los comunistas y los verdes, diciendo vamos unidos con un solo candidato, con una sola lista de candidatos. También no se dieron ningún tiempo, ya eso estaba prefijado. ¿Ves que hay dos cosas como prefijadas de antemano? Ahí Yo no no lo creo, falta. meme. Yo estuve leyendo con todo detalle las declaraciones de nada menos que el presidente del Partido Socialista francés justo antes de las elecciones, y el tipo estaba diciendo, yo jamás me voy a volver a juntar con Mélenchon, y estaba diciendo que la única unión que él veía probable era con los verdes que salieron Perdóname despedazados. un segundo, Fausto. Está cayendo un gran aguacero acá. Entra este sonido del aguacero a la No, no, grabación. Perfecto. nada, cero. Si entra, me decís y movemos la computadora. Ok. Bueno, él se movió, Pero disolvió la eso mismo, asamblea. lo que te decía, eso decían los ministros y eso decía también la izquierda, el Partido Socialista. Y en un día toman ambas decisiones. Fue un día Interesante. muy intenso. Todo fue un día muy intenso y eso no significa, bueno, yo no puedo, no tengo la bolita de cristal para saber si eso ya lo habían decidido antes. Yo solo puedo leer la prensa y ver lo que dicen, y nadie decía que se iba a unir, y la prensa más de izquierda estaba diciendo que era muy difícil lograr esa unión. Incluso varios de los candidatos que habían salido se lamentaban de las dificultades que iban a tener para lograrlo. Pero bueno, Macron se lanzó al todo o la nada, y con esa movida puso a todas las fuerzas políticas frente al enorme problema de una extrema derecha envalentonada con la victoria de las europeas y que se siente cerca del poder como nunca antes. Macron, el jugador de póker, lo apuesta todo a todo o nada. Pero en la izquierda existe un Mélenchon. Mélenchon viene de la corriente trotskista, y el trotskismo fue el que más advirtió antes de la
de 1933 que no se dividiera la izquierda. Está en el ADN de un movimiento el problema de la división de la izquierda. Y entonces, al anunciar la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente de la República se puso como baluarte contra la extrema derecha, sobre todo buscando que los republicanos, los golistas y todo eso se unieran detrás de él y él saliera reforzado en una situación desesperada. Es un desafío a toda la clase política y vos lo dijiste bien. Hoy en la mañana los llamados son a una palabra que tiene repercusiones desde 1936 en Europa, particularmente en Francia, el Frente Popular, el Frente Unido. Lo que hizo que en Francia la extrema derecha no tomara el poder antes que en Alemania. Perdón, pido Bueno, disculpas a nuestros oyentes, sobre todo a los que siguen en video, pero no oía ya Fausto estando ahí en ese jardincito. Ya no te oía vos. sí, pero no se notó casi tu movimiento. Traslado. Lo hiciste de una forma realmente muy discreta, ni siquiera se oyó en el sonido. Bueno, estamos atentos, hay que estar atentos a lo que ocurre. Ahora realmente vamos a terminar viendo la izquierda contra la extrema derecha, o sea, un duelo realmente interesante, porque si llegara a ganar la izquierda, las cosas pueden revertirse en Francia, a pesar de que todavía siguen divididas con relación a la guerra. Bueno, eso era lo que era más difícil. Ya en estos momentos, la nueva página que se abre está forzando a abrir un capítulo totalmente imprevisto en la historia de Francia. Aún así va a ser bien difícil, Mimi, porque vos podés tener una carta, ¿verdad? De intenciones, pero tienen que buscar en cada distrito, en cada lugar de votación, cuál de ellos va a ir, porque solo puede ir uno. Bueno, es un gran reto. Pero bueno, se habla ya de formar el nuevo Frente Popular, el viejo aquel del 36, unidad total, comunistas, socialistas, ecologistas, en fin, todos unidos para evitar lo peor, para ganar. Quedan 19 días. Ayer eran 20, cuando lo disolvió eran 21. Las cosas van corriendo. Pero bueno, si se lograra, el panorama francés salvaría el día. Lo que no cambia el hecho fundamental de que aunque ganaran ahora y detuvieran ahora, la tendencia derechizante de Francia no tiene fuerza sociológica que la detengan. Y ese es el punto. Bueno, pasemos a Austria. La extrema derecha en Austria presenta una situación particular, porque Austria durante la Guerra Fría fue neutro. Y la neutralidad forma parte del ADN de la identidad nacional austríaco. En Austria se celebra cada año, como día festivo, la neutralidad. Y entonces en ese país la población comprende mejor que en ningún otro lugar la necesidad de la paz y la exigencia rusa de neutralidad para Ucrania es la que más lo entiende. La población es el único país de Europa en donde la población entiende la necesidad de neutralidad que está exigiendo Rusia. Por eso, en un momento en que todos los partidos de gobierno se declararon a favor del armamento de Ucrania, la extrema derecha del Partido Libertad de Austria se posicionó por la neutralidad, criticó las sanciones europeas, denunció como culpables de la inflación en Austria a esas sanciones y condenó los envíos de armas a Ucrania y proclamó la necesidad de la neutralidad de Ucrania, único país de Europa que pide abiertamente no solo la paz, sino la neutralidad. Y entonces, al ser el único partido que se colocó en esa línea, cosechó simpatías impensables, incluso de sectores tradicionalmente de izquierda.
dejó desarmada la socialdemocracia austríaca. Los temas que dominaron los debates fueron lógicos. Por ser de extrema derecha, lo primero es la inmigración. Y por ser de extrema derecha, seguridad ciudadana y mano fuerte contra el crimen. Pero el tercer punto fue buscar la paz en Ucrania. Y entonces ganó por primera vez unas elecciones europeas con el 26% de los votos y sitúa a la extrema derecha como clara favorita para ganar las elecciones parlamentarias nacionales previstas para septiembre. El hecho, Mimi, de que en las elecciones nacionales vaya habiendo posibilidades de triunfo de la extrema derecha es más importante que las elecciones europeas, porque claro. porque el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y son ellos los que dirigen la política europea, no el Parlamento Europeo. Pero bueno, pasemos a Alemania, donde la extrema derecha propinó una derecha aplastante a la coalición de gobierno. Y obviamente se estaba esperando o pidiendo que hiciera lo mismo que había hecho Macron. Pero el otro dice, no, ¿por qué lo voy a hacer? En realidad, eso sería un desastre para mi coalición. Y no tengo que hacerlo porque el AfD no tiene capacidades ni fortaleza como para ganar las elecciones parlamentarias. No tengo por qué hacerlo. Pero cayó tan bajo la socialdemocracia y es tan impopular Scholz que está siendo sujeto a una tremenda presión para que convoque a elecciones. Y vos lo decías, se le está empujando con toda fuerza. En Alemania, en Francia, el presidente puede disolver la asamblea. En Alemania, no. En Alemania necesita someterse primero a un voto de confianza, perder el voto de confianza y entonces puede disolver la asamblea y llamar a nuevas elecciones. Y entonces eso es lo que están pidiendo, que se someta a un voto de confianza, porque la democracia cristiana quiere fortalecerse, tiene la capacidad de ser la gran triunfadora y entonces va a fortalecerse todavía más el AfD. El AfD es fuerte en el este, en todas las regiones del este, o sea, lo que era Alemania del Este es la fortaleza del AfD. El AfD gana, pero con 34 o 40% de los votos y va a haber elecciones en noviembre, creo. En noviembre va a haber elecciones en el este de Alemania y va a salir fortalecido sin duda alguna el AfD. Y ahora están pidiendo que Scholz también se mueva hacia nuevas elecciones y Alemania entonces se puede ver de repente en medio de la gran polémica en donde la guerra va a terminar teniendo un lugar decisivo, junto con todos los elementos que han tenido de desastre nacional, de falta de competitividad, etcétera. Hay Todo una cosa producto de la guerra y el rompimiento con Rusia de Alemania, ¿verdad? así es. Es increíble cómo hay otro partido, un partido de extrema izquierda en Alemania que se formó hace apenas 6 meses. Se llama la Alianza Sarah Wagenknecht. Esa, así es el De nombre. Alemania del Ese es Este también. él era del partido Die Linke, del partido que se llama la izquierda. Rompió con el partido de izquierda por el asunto de la guerra, hizo su propio partido, es la Sarah Wagenknecht, la dirigente, es el se llama BSW, Bundig Sarah Wagenknecht, Razón y Justicia. También estaba contra la guerra y por la paz en Ucrania y bastaron. Es un partido de 6 meses y sin embargo ya tuvo un triunfo extraordinario, fue prácticamente en el este, creo que fue el tercer partido más votado en el este de Alemania. Los demócratas cristianos, en cambio, están buscando esa disolución de la Asamblea para ver un nuevo cambio de fuerzas. Y yo creo que esto es más o menos
lo que podemos decir ahora de las elecciones europeas. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, cumplimos tiempo. Efe, Nos así es. quedaron pendientes Varias cosas. algunos elementos importantes, cómo debilita esto a la Unión Europea, cómo se debilita el frente a Ucrania, cómo lo debilita en sus negociaciones o relación con Trump y cómo hay salida o no a esta crisis. Pero ahí veremos si lo tomamos en algún momento. Fausto, a todos Es- ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.